Vamos a conversar de inmediato porque hay hartos temas para conversar con el exministro secretario general de Gobierno, el ex vocero, Jaime Belolio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Exdiputado también. Claro, muchos ex. ¿Cómo estás, Mónica? Bueno, y quién sabe si futuros. Eso no lo sabemos todavía. Muy bien, gracias. Lo primero que quiero preguntarles es qué le parece este anuncio que hizo ayer en CNN Prime. Anunció aquí este acuerdo nacional intentando unificar toda la agenda legislativa y las ideas, incluso que estuvieran sobre la mesa, y ponerse de acuerdo cuáles comparten, priorizarlas en conjunto, invitando gente del Parlamento, del mundo municipal y gobernadores, y tener algo ya en concreto para fin de año. Bueno, yo creo que es una súper buena noticia que el gobierno hoy día y quienes lo componen, el presidente y varios de sus ministros y ministras, hayan cambiado de opinión. Porque evidentemente la misma agenda que hoy día se está discutiendo en el Parlamento, que es una de las urgencias más relevantes por parte de la ciudadanía, aparece en todo lugar. Y aparece como no solo en la agenda en términos de la prevención de los delitos, sino que son seguridades, es decir, que las familias puedan planificar el que sus hijos puedan ir a la escuela, el que ellos puedan salir por la mañana temprano a tomar el transporte público sin temor de que pase algo, ya sea en el transporte o en el trayecto. Entonces, la materia de seguridad es una que cambia dependiendo cada una de las regiones, tiene que ver con la incertidumbre. Y el gobierno, como decía antes, evidentemente cambió de opinión. Votaron en contra de cada uno de los proyectos que hoy día ellos están promoviendo, pero es una buena noticia que hayan cambiado de opinión y que de verdad hayan hecho este cambio de discurso en el cual hoy día es una prioridad el hecho de hacerse cargo de carabineros, hacerse cargo de las policías, del control del orden público. Vimos el otro día al subsecretario Monsalve respaldando la labor de carabineros, cuestiones que obviamente hace un par de años atrás habría sido impensable, y creo que es una buena noticia porque al final es bueno para la propia ciudadanía. Ahora, para ser precisos, hay iniciativas de las cuales votaron en contra parte del Frente Amplio, otros del Socialismo Democrático votaron a favor, hay otras iniciativas que son nuevas, hay otras que están esperando también que se propongan. Ahora, ¿usted cree que debiera haber piso político? Porque son tres tipos de iniciativas, las que ya están, otras que se quieren proponer, otras que pueden hacer del Ejecutivo. Y la pregunta es también, ¿qué le parece el rechazo a algunos proyectos, o al menos a uno, respecto a carabineros, que decía la ministra Toá que no era necesario, que era no entender bien lo que era el uso proporcional? Desde la UDI, desde su partido, se planteaba eliminar el concepto de proporcionalidad y cambiarlo por el de razonabilidad, y la ministra Toá decía: yo respaldo el actuar de carabineros, respaldo lo que ha hecho, por ejemplo, el carabinero en Talagante, que frente a la amenaza de un bloque de no sé qué, de una piedra, algo así, le dispara la pierna. Eso es proporcionalidad. Es tanta fuerza proporcional como la necesaria para controlar la situación. Entonces decía que es una polémica artificial y que no es apuntar a los temas de fondo con ese tipo de proyectos. Bueno, en primer lugar, yo creo que sí va a haber de todas maneras un apoyo transversal, porque esto es una necesidad que es súper transversal. Perdón, aquí está León, que también viene a conversar. Es una materia que es súper transversal, que está a lo largo de todo nuestro país. Entonces es una demanda ciudadana y, por tanto, obviamente la política en eso tiene que poder ponerse de acuerdo. Es lo que más esperan los ciudadanos hoy día, ¿no? Es el hecho de que las prioridades y las urgencias de ellos sean también las urgencias de la política. Entonces, yo creo que de todas maneras va a haber ese espíritu. Sin embargo, ya sabemos que hay algunos que van a estar en desacuerdo con algunos de los proyectos. Ya he escuchado algunas críticas por parte, por ejemplo, del Partido Comunista y otros. Y con respecto a la proporcionalidad y la razonabilidad, yo creo que tienes razón. La proporcionalidad, tal como lo dijo la ministra Toá, y así como también lo respaldó el subsecretario Monsalve, ¿cierto? Que en este caso había una potencial agresión, y en esa agresión obviamente era mejor, lo que se estaba haciendo, que era el uso del arma, digamos, para evitar que él pudiese ser dañado gravemente. Entonces, yo creo que la discusión en esto, Mónica, es acaso cuál es el legítimo uso de la fuerza por parte de las policías, y valga la redundancia, cómo se legitima en términos sociales. Y eso es algo que es un problema mundial, no solamente chileno, es un problema que pero Jaime, que obviamente después del estallido fue más grave, sí. Y entonces yo creo que se va a ir solucionando a medida de que cambie como la cultura y la valoración hacia carabineros, y creo que el gobierno ha aportado mucho en eso. Perdón, pero en este caso, sí, en este caso entonces estaría usted de acuerdo con el planteamiento de la ministra del Interior de que el tema es el apoyo político que se da, el respaldo que se da desde las autoridades, y no es necesario este cambio legislativo.
Yo estoy de acuerdo con la ministra en que tiene que haber un apoyo a las distintas medidas, la particularidad, digamos, de si poner esta razonabilidad. Yo no sacaría la palabra proporcionalidad, porque creo que es algo que ya está instalado, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, y si la palabra es razonabilidad, en el sentido de ir a la discusión esta de fondo que te mencionaba, ¿cierto? Que es cómo validamos la acción de las policías, que es una cuestión cultural, es una cuestión también que tiene que ver con la modernización de las mismas policías, con las reglas de uso de fuerza y también de las autoridades políticas, que en el pasado no lo estaban haciendo y hoy día sí lo hacen. Creo que es una buena noticia porque se vuelcan a la prioridad de las personas. Entonces, la razonabilidad tiene más que ver con una discusión, si quiere así, más cultural y política. Vamos al tema constituyente. ¿Cuál es su opinión en general de cómo ve hasta ahora este nuevo proceso? Y si comparte las críticas de Jacqueline Van Rysselberghe, que sostuvo que Javier Macaya, actual presidente de la UDI, se sentó demasiado rápido a la mesa de negociación. Yo creo que Javier Macaya ha hecho una labor muy importante en la centroderecha, no solamente en cumplir con nuestros compromisos, sino que en el saber que lo que ganó el 4 de septiembre no es la derecha tradicional. O sea, es absurdo pensar que el rechazo de ese 62%, en donde votaron casi 8 millones de personas por la opción de rechazo, era la derecha tradicional. Es mucho más amplio. De hecho, la diferencia... Acabamos de tener un pequeño problema con la conexión de Jaime Belolio y ya la vamos a retomar. Espero que la retomemos. Ahí volvió. No sé si fue justamente su hijo León que se puso... Le jugó una mala pasada con el computador. Pero bueno, retomemos. Le preguntaba yo respecto de si se había sentado, como decía Jacqueline Van Rysselberghe, criticando a Javier Macaya demasiado rápido y con demasiadas ganas, demasiado rápido en el fondo a la mesa, a negociar. No, yo decía que yo creo que Javier Macaya ha jugado un rol muy importante dentro de la centroderecha, porque primero era cumplir nuestra palabra, segundo, ese 62% no es un voto de la derecha tradicional, evidentemente, es una cuestión súper transversal, parte de la centroizquierda, parte de personas moderadas que antes no votaban, fueron a votar y se manifestaron por la mayor incertidumbre que generaba la propuesta constitucional. Sin embargo, el tema de hacer un nuevo pacto social no se ha agotado, no terminó con el rechazo de la propuesta en sí. Lo que sí ocurre es que hay urgencias de hoy, la seguridad, las listas de espera en materia de salud, el costo de la vida, el trabajo como fuente de reducción de incertidumbre, que son claves a hacerse cargo por parte de la política, pero en simultáneo. Tiene que también estar esta otra mirada que es más de largo plazo, que es cómo generamos este nuevo pacto social. Entonces yo creo que en eso lo que ha hecho Javier Macaya, lo que ha hecho Chile Vamos, ha sido correcto. Hay que sentarse a la mesa a negociar, sentarse a discutir. Nunca en una democracia el diálogo va a ser algo negativo, justo al contrario, porque además, como decimos acá, hay una cuestión de un nuevo pacto social para convivir juntos, y eso creo que todavía no está resuelto. Ahora, dos cosas que también han generado discusión. Lo primero, Jacqueline Van Rysselberghe decía en esta entrevista que la gente de una nueva constitución esperaba básicamente más derechos sociales y no mucho más que eso, que eso era lo que ella veía, que se necesitaba una nueva constitución y que era lo que quería la gente. Primero, ¿usted cree efectivamente que la gente de una nueva constitución solo espera algunos derechos sociales más y no mucho más que eso? Y segundo, ¿cree que es bueno, le da legitimidad o le da estabilidad, como dijo Javier Macaya, que esa nueva constitución la firmara el actual presidente Gabriel Boric? Mira, con respecto a lo primero, obviamente, quizás la parte más cercana a la ciudadanía tiene que ver con los derechos sociales. Eso es indudable. Sin embargo, para que esos derechos sociales se logren, tú necesitas una distribución del poder que genere cooperación. Es decir, instituciones que funcionen de manera que el derecho social no solamente quede en el papel, sino que sea algo que realmente va a ocurrir. Esto es algo que quizás fue como la mejor educación cívica que nunca habíamos tenido, ¿no? En donde las personas hoy día, no lo dicen con estas palabras, pero se dan cuenta de que algo son las urgencias de hoy, las políticas públicas, y otras son las aspiraciones que son de más largo plazo, que tienen que estar contenidas en una constitución. Y yo creo que no son solamente los derechos sociales, sino que, como decía, la distribución del poder, el hecho de la identidad nacional, de los distintos poderes que juegan un rol muy relevante en fortalecer la democracia y que suma esta idea de nación de convivir juntos. Y lo de la firma, ¿cree que le da más estabilidad que lo firme esta constitución del presidente Gabriel Boric? No, en ese sentido yo creo que la estabilidad viene dada por la legitimidad democrática de un plebiscito de salida que apruebe, ojalá con la mayor participación posible. Ahora, obviamente, si eso ocurre ahora y lo que uno espera